A continuación, se hablará acerca de la unidad 1, la cual tiene el nombre de Costos y técnicas de presupuesto de capital. En esta unidad se verán 8 subtemas, los cuales son muy interesantes. Y estos se conforman por costo de capital, sus conceptos, riesgos y fuentes de financiamiento a largo plazo, determinación del costo de capital promedio, del costo de capital promedio ponderado, concepto y objetivo de presupuesto de capital, periodo de recuperación, valor presente neto, tasa interna de retorno, relación costo-beneficio. Los temas anteriormente mencionados son vistos en la materia de Administración Financiera 2, la cual está impartida por el maestro José Trinidad de la Rosa Villorín. Estos temas serán desarrollados y explicados por un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de La Paz, el cual está integrado de la siguiente manera: Yesamín Coria Serna, Alejandra Davis Gutiérrez, Ivette Herrera Hernández, Aymara López Moreno, Esbeidi Mendoza García y Elizabeth Sánchez Sánchez. Espero que esto sea de gran utilidad para ustedes y puedan comprender los temas con mayor facilidad. Bienvenidos al curso de Administración Financiera 2. Daremos inicio a la unidad 1 denominada Costo y técnicas de presupuesto de capital. Primeramente abordaremos el tema Costo de capital. Antes de comenzar a hablar sobre dicho tema, es necesario tener claros algunos conceptos relacionados con su definición. Inversión. La inversión es la formación o incremento neto de capital. La inversión de un determinado periodo de tiempo viene dada por la diferencia entre el capital existente al final y al comienzo de dicho periodo. La diferencia puede ser positiva o negativa, según haya habido inversión o desinversión respectivamente. Capital es uno de los factores de la producción y comprende el conjunto de los bienes materiales que, habiendo sido creados por el hombre, son utilizados para producir otros bienes o servicios. Dos características importantes del capital son que su creación involucra un costo, porque es necesario utilizar recursos que podrían destinarse al consumo, y la aplicación de capital al proceso de producción, ya que incrementa la productividad de los factores productivos tales como el trabajo y la tierra. Componentes de capital son los tipos de capital particulares empleados por la empresa, tales como deuda, acciones preferentes y capital social. Costo es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. Se dice que es el precio y gasto que tiene una cosa sin considerar ninguna ganancia. Costo de utilidades retenidas. Se trata de la tasa de rendimiento requerida por los accionistas sobre el capital social de una empresa. Rendimiento. Relación porcentual que existe entre la renta que genera un activo financiero y su precio en el mercado. Tasa de rendimiento requerido. Rendimiento que debe ganarse sobre los fondos invertidos para cubrir el costo de financiamiento, así como de inversiones. Rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. Rentabilidad financiera o rentabilidad de capital propio es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital invertido en la empresa. Es la rentabilidad de socios o propietarios. Una vez comprendidos dichos conceptos, podemos definir el costo de capital como: costo de capital es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella. Dichos títulos pueden ser
acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones o prestaciones. Ahora analizaremos los riesgos y fuentes de financiamiento a largo plazo. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización, por lo que las implicaciones que los riesgos financieros conllevan son las siguientes. Un alto uso de financiamiento aumenta el riesgo y hay posibilidades de quiebra. El costo real de la deuda será mayor que el esperado si la tasa de inflación se vuelve inesperadamente baja. Los inversionistas son enemigos del riesgo, por lo que a mayor riesgo querrán mayor rendimiento. Las principales fuentes de financiamiento a largo plazo son las siguientes. Préstamo a largo plazo. Un préstamo a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por más de un año, y la mayoría son para alguna mejora que beneficiará a la compañía y aumentará las ganancias. Los préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las ganancias. Hipoteca. Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el prestatario, el deudor, al prestamista, quien es el acreedor, a fin de garantizar el pago del préstamo. Su desventaja es que existe un gran riesgo de que surja alguna intervención legal debido a falta de pago. Acciones. Las acciones son títulos corporativos, cuya principal función es atribuir al tenedor de la misma calidad de miembro de una corporación. Son títulos que se expiden de manera seriada y nominativa. Son esencialmente especulativas. Quien adquiere una acción no sabe cuánto ganará, ya que se somete al resultado de los negocios que realice la sociedad. Su desventaja es que el costo de emisión de acciones resulta ser muy elevado. Bonos. Este es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada y fecha determinada. Cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales a largo plazo, se ve en el caso de tener que decidir entre la emisión de acciones adicionales de capital o de obtener préstamo expidiendo evidencia del adeudo en la forma de bonos. Su desventaja es que la empresa debe ser muy cuidadosa al momento de invertir dentro de este mercado. Arrendamiento financiero. Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, quien es el acreedor, y la empresa, quien es el arrendatario, a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Sus estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que la compra de activo. Emisión de obligaciones. Estos son títulos de crédito, los cuales pueden ser emitidos por las sociedades anónimas y representan la participación individual de los tenedores de las obligaciones en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora, la cual está obligada a hacer pagos periódicos por los intereses y liquidar las obligaciones a la fecha de su vencimiento. Las obligaciones pueden ser quirografarias, las cuales son garantizadas por una firma, o de otra manera pueden ser hipotecarias. El monto de la emisión no puede ser mayor al capital contable, por lo que el grado de endeudamiento no puede ser superior a una razón de 1:1. En este apartado vamos a hablar sobre la determinación del costo de capital promedio ponderado.
Para calcularlo, necesitamos conocer los montos, es decir, el total de la deuda, necesitamos conocer las tasas de interés y a su vez necesitamos también conocer los efectos fiscales de los financiamientos o créditos que estemos adquiriendo. Por poner un ejemplo, suponemos que abriremos una pastelería. Para abrir esta pastelería necesitamos invertir 200,000 pesos para iniciar operaciones. De estos 200,000 pesos vamos a aportar nosotros mismos 80,000 a lo que llamaremos patrimonio. Por otro lado, los 120,000 restantes van a ser financiados por un crédito. Teniendo entonces estos datos y los 200,000 pesos de la deuda nos representan el 100% de la inversión. Tenemos un impuesto del 35%. En base al 100%, nuestro patrimonio tiene un 40% de participación en esta y una tasa interna de retorno esperada del 10%. El crédito, un 60% de participación y una tasa interna de retorno esperada del 5%. Así, ya tenemos los datos para poder realizar la sustitución de la fórmula. La fórmula del WACC, o el capital promedio ponderado, es la siguiente. WACC es igual a CP por PA, a su vez multiplicado por CD por PA por 1 menos el impuesto. En donde CP es el porcentaje de la tasa esperada del patrimonio, CD es el porcentaje de la tasa esperada del crédito, PA el porcentaje de participación y el tax, la tasa o impuesto. Entonces sustituimos la fórmula del WACC con los datos. WACC es igual al 10% por 40 por 5 por .60 por 1 menos 35% del impuesto, teniendo un resultado del 0.595 o bien 5.95%. Ahora es turno de hablarles acerca del presupuesto de capital. Este es una herramienta utilizada para el proceso de planeación de los gastos correspondientes a aquellos activos de la empresa, cuyos beneficios económicos se esperan que se extiendan en plazos mayores a un año fiscal. Algunos ejemplos incluyen la inversión en activos, como lo son en equipos, edificios y terrenos, así como la introducción de un nuevo producto, un nuevo sistema de distribución o un nuevo programa para investigación y desarrollo. Por tanto, el éxito y la redituabilidad futuros de la empresa dependen de las decisiones de inversión que se tomen en la actualidad. El presupuesto de capital incluye 3 áreas básicas de estudio. La determinación del tamaño óptimo de la empresa. Determinar en qué invertir. Se habrá de determinar qué parte de los recursos constituye capital de trabajo y qué parte constituirá activos no circulantes. Determinación de las fuentes de financiamiento. Buscar las fuentes de financiamiento más baratas e invertir en los proyectos más rentables. La elaboración del presupuesto de capital involucra 1. La generación de propuesta de proyectos de inversión consistente con los objetivos estratégicos de la empresa. 2. Costo del proyecto. 3. La estimación de los flujos de efectivo de operaciones incrementales, incluyendo la depreciación y después de impuestos para el proyecto de inversión. 4. La evaluación de los flujos de efectivo incrementales del proyecto. 5. Estimación del grado de riesgo de los flujos de efectivo del proyecto. 6. Costo de capital apropiado, al cual se deberán descontar los flujos de efectivo. 7. Valuar a valor presente neto, para obtener la estimación del valor de los activos para la empresa. 8. Comparar los valores presentes netos con el costo de capital para decidir sobre su rendimiento esperado. 9. La selección de proyectos basándose en un criterio de aceptación de maximización del valor. 10. La reevaluación continua de los proyectos de inversión, los cuales han sido implementados, así como el desempeño de auditorías posteriores para los proyectos completados. Objetivos del presupuesto de capital. Existen 3 principales objetivos que tiene el presupuesto del capital, los cuales son:
Equilibrar las distintas fuentes financieras, en función de las inversiones que la organización pretende realizar. Determinar la estructura financiera óptima, con una adecuada proporción entre recursos propios y ajenos, intentando que el coste de capital sea lo más bajo posible. Facilitar, junto con los presupuestos operativos, la elaboración de los estados contables previstos. Que ya hemos visto los conceptos del presupuesto del capital, pasaremos al tema que es el periodo de recuperación, el cual comúnmente se utiliza para evaluar inversiones. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. La fórmula para obtener este valor es igual a la inversión inicial entre las entradas de efectivo, las cuales pueden ser anuales, mensuales o la medida que más se prefiera. Cabe mencionar que la fórmula anterior se aplica cuando las entradas de efectivo son iguales en cada periodo de tiempo. Ahora bien, cuando las entradas de efectivo son diferentes, la fórmula utilizada es la siguiente: año anterior a la recuperación total más inversión no recuperada al inicio del año sobre la entrada de efectivo del año, donde las entradas de efectivo anuales deben acumularse hasta recuperar la inversión inicial. Criterios de decisión. Cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar decisiones de aceptar o rechazar, se aplica los siguientes criterios. Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. La administración es la que determina la duración del periodo de recuperación máximo aceptable. Este valor se establece subjetivamente según diversos factores, como el tipo de proyecto, el riesgo percibido y la relación percibida entre el periodo de recuperación y el valor de las acciones. Para mejor entendimiento, veamos un ejemplo. Con los datos de la tabla que a continuación se muestra, podemos obtener el periodo de recuperación del proyecto A y B. Para el proyecto A, que es una anualidad, es decir, sus flujos de efectivo son iguales, el periodo de recuperación de la inversión se obtendrá con la primera fórmula que vimos. Esta será igual a inversión inicial entre entrada de efectivo, que será inversión inicial $42,000 sobre entradas de efectivo $14,000, dando como resultado 3 años en el periodo de recuperación. Como el proyecto B genera una corriente mixta de entradas de efectivo, el cálculo de su periodo de recuperación de la inversión se obtendrá con la siguiente fórmula. En el año 1, la empresa recuperará $28,000 de su inversión inicial. Al término del año 2, se habrá recuperado $40,000. Al final del año 3, se habrá recuperado $50,000. Se necesita solo el 50% de la entrada de efectivo del año 3 de $10,000 para completar la recuperación de la inversión inicial. Por lo cual, el año anterior a la recuperación total es igual a 2, más la inversión no recuperada al inicio del año son $5,000 sobre la entrada de efectivo del año son $10,000. Por lo tanto, el periodo de recuperación de la inversión del proyecto B es de 2.5 años. Ventajas. Es muy sencillo y muy utilizado en la práctica. Es aplicado por necesidades de liquidez. Tiene gran significado cuando se comparan proyectos con vidas económicas iguales y con flujos de efectivo uniformes. Resulta ser excelente cuando se utiliza como una primera barrera para evaluar proyectos. Desventajas. No considera el valor del dinero a través del tiempo. No considera el comportamiento de los flujos durante el periodo de recuperación, así como no toma en cuenta la vida útil restante del proyecto. El método de periodo de recuperación hace caso omiso a la rentabilidad de un proyecto y solo se preocupa de que el dinero invertido regrese. Ahora bien, seguimos con el tema valor presente neto. Este es
es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Por lo tanto, podemos definirlo como la diferencia que existe entre los flujos de efectivo esperados, es decir, ingresos, y el valor presente o actual del desembolso o inversión original, es decir, egresos. El valor presente neto nos permite determinar tres aspectos importantes. 1. Si la inversión es o no rentable. 2. Si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, es decir, maximizar la inversión. 3. Si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las empresas. Cuenta con dos reglas de decisión. 1. Si el valor presente neto es mayor o igual a 0, se acepta el proyecto. 2. Si el valor presente neto es menor que 0, se rechaza. Por lo tanto, el valor presente neto depende de las siguientes variables. Inversión inicial previa. Inversiones durante la operación. Flujos netos de efectivo. Tasa de descuento. Y números de periodos que dura el proyecto. En forma de ecuación matemática, el valor presente neto se puede expresar de la siguiente manera. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Suponga que se tiene un proyecto de inversión llamado B y los datos son en miles de pesos. Se va a considerar que el proyecto B tiene un valor de inversión inicial de 1,000 pesos y que los flujos netos de efectivo durante los próximos 5 periodos son los siguientes. Año 1, 600. Año 2, 300. Año 3, 300. Año 4, 200. Año 5, 500. Se estima una tasa de descuento o tasa de oportunidad del 15% anual. Por consiguiente, haremos una gráfica donde representan los años y las cantidades de cada uno de ellos. Según la gráfica, la inversión inicial aparece en el periodo 0 y con signo negativo. Esto se debe a que se hizo un desembolso de dinero por 1,000 pesos y por lo tanto se debe registrar como tal. Las cifras de los flujos netos de efectivo de los periodos 1 al 5 son positivos. Esto quiere decir que en cada periodo los ingresos de efectivo son mayores a los egresos o salidas de efectivo. Entonces, como el dinero tiene un valor en el tiempo, se procederá ahora a conocer cuál será el valor de cada uno de los flujos netos de efectivo en el periodo 0. Dicho de otra forma, lo que se pretende es conocer el valor de los flujos de efectivo pronosticados a pesos de hoy. Y para lograr este objetivo, es necesario descontar cada uno de los flujos a su tasa de descuento, que en este caso es 15%, de la siguiente manera. Como podemos ver, el resultado es positivo. El proyecto B maximizaría la inversión en 308 pesos, a una tasa de descuento del 15%. En conclusión, podemos decir que el proyecto sería factible que se ejecutara. El valor presente neto puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. Al evaluar proyectos de inversión con la metodología del valor presente neto, se recomienda que se calcule con una tasa de interés superior a la tasa de interés de oportunidad, con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como la liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones
que no se tengan previstas. Ahora bien, hablemos sobre la tasa interna de retorno. Pero, ¿qué es la TIR? Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. ¿Cuáles son sus criterios de decisión? Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. Pero, si la TIR es menor o igual que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. Pero, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como una forma de calcular la rentabilidad y la eficiencia de un proyecto o inversión, al igual que nos ayuda a identificar claramente el tiempo en que se recuperará el capital asignado a una inversión. Para que quede más claro esos conceptos, veamos un ejemplo, en el cual utilizaremos la siguiente fórmula. Para calcular la TIR existen tres métodos, los cuales son el método de prueba y error, método gráfico y método de la interpolación, con el cual resolveremos este ejercicio. Primeramente, se deben escoger 2K de tal manera que la primera arroje como resultado un valor presente neto positivo lo más cercano posible a cero, y la segunda dé como resultado un valor presente neto negativo, también lo más cercano posible a cero. Tomando como referencia el ejercicio explicado en el valor presente neto, tenemos los siguientes datos de los proyectos A y B. Ahora procedemos a calcular la TIR del proyecto A por el método de interpolación. Aplicando el método de prueba y error, se llegó a una tasa del 14% en K1, que arroja un valor presente neto de menos 13.13. Con una tasa del 13% en K2, se llegó a un segundo valor presente neto de 13.89. Ahora procedemos a interpolar. Como primer paso, debemos de sacar la diferencia de las tasas, es decir, el 14% menos 13% es igual a 1% o 0.01. Como segundo paso, debemos sacar la diferencia del valor presente neto, es decir, 13.89 menos entre paréntesis menos 13.13 que da como resultado 27.02. Como tercer paso, multiplicaremos la diferencia de tasas, el 0.01 por el primer valor presente neto, que fue 13.89. Este resultado se divide por la diferencia del valor presente neto, el cual fue 27.02, dando como resultado 0.00514. Como cuarto paso, sumamos el resultado del tercer paso con la primera tasa, que fue del 13%, y su resultado arrojará la tasa interna de retorno, que en este ejercicio es de un 13.514%. Análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión. Esto con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha. La relación costo-beneficio, también conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales. Su fórmula es la siguiente, donde K es el tipo de descuento, A es el desembolso inicial, Q1, Q2 y sucesivo son los flujos netos de caja de cada periodo. Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros generados, esto por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión.
Pero ¿cómo saber si el proyecto es efectuable? Según el índice de rentabilidad, son efectuables aquellas inversiones que tengan un valor superior a la unidad, ya que en caso de lo contrario, los cobros generados actualizados son inferiores a los pagos. Si este índice es mayor que 1, se acepta el proyecto. Si es inferior que 1, no se acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es inferior al costo de capital. Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los siguientes. 1. Hallar costos y beneficios. En primer lugar, hallamos la proyección de los costos de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos del proyecto o negocio para un periodo de tiempo determinado. 2. Convertir costos y beneficios a un valor actual. Debido a que los montos que hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, hoy en día tendrían otro valor. Debemos actualizarlo a través de una tasa de descuento. Hallar la relación costo-beneficio. Paso 3. Dividimos el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los costos del proyecto. Cuatro. Analizar relación costo-beneficio. Si al analizar esta relación el valor resultante es mayor que 1, el proyecto es rentable. Pero si es igual o menor que 1, el proyecto no es viable, pues significa que los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión o costos totales. 5. Comparar con otros proyectos. Si tendríamos que elegir entre varios proyectos de inversión, teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, tendríamos que elegir a aquel que tenga la mayor relación costo-beneficio. Para comprender mucho mejor el tema, veamos un ejemplo. Una empresa puede realizar 2 proyectos de inversión, de los cuales se conocen los siguientes datos. La inversión X requiere de un desembolso inicial correspondiente a 140 millones de pesos, generando flujos de caja anuales, también en millones de pesos, de 30 millones en el primer año, 56 en el segundo y 150 en el tercero. Por su parte, la inversión Y también requiere de un desembolso inicial de 140 millones de pesos, pero esta vez genera unos flujos de caja anuales, también en millones de pesos, de 40 millones en el primer año, 50 en el segundo y 135 en el tercero. Si la rentabilidad que exige la empresa a sus inversiones es del 12%, se pide determinar, en función del índice de rentabilidad, si las inversiones son efectuables y cuál de las dos es preferible. La solución a nuestro problema es la siguiente. El índice de rentabilidad X se calcula de la siguiente forma. Es igual a 30 sobre 1 más 0.12. Se le suma 56 sobre 1 más 0.12 a la 2. Se le suma 150 sobre 1 más 0.12 a la 3.
Todo esto dividido entre 140, teniendo como resultado 1.27, es decir, 1 peso con 27 centavos. El índice de rentabilidad Y se calcula de la siguiente forma. Va a ser igual a 40 sobre 1.12 más 50 sobre 1 más 0.12 a la 2 más 135 sobre 1 más 0.12 a la 3. Todo esto dividido entre 140. Nos da como resultado un igual a 1.22. Conclusión. Por tanto, ambas inversiones son efectuables, ya que generan más de 1 peso actualizado por cada peso invertido. Concretamente, la inversión X genera 1.27 y la Y 1.22 pesos. En cuanto a la elección entre ambas inversiones, es preferible la X, ya que genera más pesos por cada unidad monetaria invertida, es decir, que por cada peso invertido obtenemos una ganancia de 0.27.